todos por conectarse el día de hoy. Como lo mencioné, estamos en el webinar del mes de marzo, un mes muy importante para todas las mujeres. Entonces, ampliando la plática del Día Internacional de la Mujer, hoy tenemos a dos arquitectas muy importantes que nos van a estar platicando ahorita desde su experiencia, cómo viven el espacio público como mujeres. Me permito primero presentarlas. Primeramente tenemos a la arquitecta Mónica Suberville. Es arquitecta y socia del despacho Landa Suberville. Estudió en Parsons School of Design y ha desarrollado proyectos residenciales en distintas ciudades de México. Además de su práctica profesional, impulsa iniciativas para visibilizar a las mujeres en la arquitectura. Actualmente también es cofundadora de Boon Bookstore, un espacio cultural que promueve la literatura, el arte y el encuentro comunitario. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. También tenemos a la arquitecta Sheila Ferniza. Es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey con estudios en Barcelona y diplomada en Relaciones de Género por la UNAM. Ha participado en iniciativas de diseño urbano, planeación, movilidad sostenible y procesos participativos. Además, ha sido conferencista y docente en temas de urbanismo, movilidad y espacio público, combinando la práctica profesional con la investigación y la enseñanza. Bienvenida, Sheila. Muchas gracias también por estar aquí el día de hoy. Y moderando este diálogo, este webinar, tenemos a la arquitecta Katia Edith Maldonado. Ella es parte del equipo del INPLAN dentro de la Dirección de Planeación Urbana. Es arquitecta egresada del Tecnológico de Monterrey, donde ha participado en el laboratorio de ciudad en proyectos de investigación urbana. Actualmente colabora desde la planeación urbana como analista de cartografía y se especializa en el uso de sistemas de información geográfica, pero además de que Katia colabora con nosotros en planeación urbana, pues es una arquitecta pues, que también representa un valor muy importante para la ciudad. Le paso la palabra a la doctora Yolanda Ochoa, nuestra titular del INPLAN, para que nos platique un poquito de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar el webinar el día de hoy, quisiera leer un poco el tema que estaremos hablando en esta mañana. Durante mucho tiempo, el espacio público se ha pensado sin considerar del todo la experiencia y las necesidades de las mujeres, lo que ha influido en cómo lo recorren, cómo lo usan y lo sienten. Aún así, las mujeres siempre han estado presentes, habitándolo, transformándolo y dándole nuevos significados desde la vida cotidiana. Hoy queremos abrir la conversación sobre cómo se vive realmente la ciudad desde distintas miradas: la movilidad, el cuidado, la seguridad y la convivencia. Este espacio busca compartir reflexiones y experiencias que nos acercan a construir entornos más justos, accesibles y seguros para todas las personas. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por conectarse y le paso la palabra a la arquitecta Sheila para comenzar el webinar. Muchas gracias, gracias por la invitación y gracias, doctora Yolanda, por la introducción. ¿Comparto presentación yo? Ah, ok, ya está. Muy bien. Bien, nos pidieron presentarnos un poco antes de entrar como de lleno con el tema. Yo quiero compartirles que soy originaria de Ensenada, Baja California. Soy la hija de una maestra y de un arquitecto, como pueden ver acá en las fotografías. Y cuando era niña y me preguntaban qué iba a ser de grande, yo decía que cualquier cosa menos maestra ni arquitecta, porque las maestras y los arquitectos tenían muy abandonados a sus hijos. Claramente, pues mis papás no me tenían abandonada, pero era la percepción que yo tenía de dos personas que fueron y siguen siendo muy apasionadas por su profesión y por su trabajo, ¿no? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Me ayudan con la siguiente slide, por favor.
Sí, ahí va, allá. Gracias. Pasaron los años y pues para sorpresa de nadie me dedico a la arquitectura y también me dedico a dar clases, ¿no? Son dos de las cosas que más hago, digamos, o a lo que más dedico el tiempo en mi profesión. Además de esto, también hago algo de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, pero he encontrado primero en la arquitectura, después en el urbanismo, pues digamos que la pasión y el pues no sé, el objetivo que ha dirigido mi vida los últimos años, ¿no? El poder llevar esto también a las aulas y compartir con personas jóvenes, entusiastas, sobre todo de la carrera de urbanismo, que es en donde más clases doy, digamos, es también pues una de mis grandes satisfacciones, ¿no? El día de hoy, ya entrando ahora sí en materia, si me ayudan con la siguiente, voy a platicar un poco sobre las mujeres en el espacio público, en particular las mujeres en la calle. Y antes de entrar de lleno en la parte de urbanismo y como más técnica, arquitectónica, me gustaría hacer una reflexión sobre el género y cómo me interesé yo por esos temas, ¿no? Si puedes darla a la siguiente, por favor, ahora sí. Em, la lectura es algo que me apasiona y hay algunos libros que me han marcado en el tema de entender las relaciones de género y cómo ese tema o ese concepto está pues en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? El interés, yo creo que, a ver, por ser mujeres no nacemos feministas, ¿no? Es algo que se va dando a lo largo del tiempo, que te interesa cuando te das cuenta que hay desigualdades que están en el territorio, que están en nuestras vidas, por el simple hecho de tener un rol de género femenino, ¿no? Entonces, cuando empezó a crecer ese interés, para mí empecé a buscar pues, referencias de libros, de lecturas, de cursos, etcétera, que pudieran ayudarme a entender un poco mejor el concepto y sobre todo cómo vincularlo con nuestra profesión, ¿no? Con la arquitectura, con el urbanismo. Estos son tres libros de muchos otros que hay sobre el tema. Las Tesis es un colectivo chileno que es un grupo de artistas, se conocieron a nivel global por el performance de Un violador en tu camino, pero tienen, además de esos performances, hacen pues escriben y tienen un compendio, en este caso el de Antología Feminista, que es una reunión de textos muy diversos desde muchos años atrás hasta los más contemporáneos, que tiene, pues es una selección que ellas consideran que es la base para poder entender esas disparidades que hay de género en el mundo, ¿no? Hay otro libro que me parece muy bueno, introductorio para quienes, digo introductorio, pero yo lo sigo leyendo y me parece una genialidad, que es el ABC del género. Este lo escribió la doctora Mariana Gabarrot. Ella es geógrafa, es profesora también en el TEC de Monterrey y hace pues un análisis, digamos, del tema del género, un recorrido, y también hace un planteamiento de cómo podemos enfrentar el tema sin que sea necesariamente una discusión entre las personas, ¿no? Entonces creo que es un libro muy bueno también para las personas que quieren empezar a aprender sobre el tema o que quieren también como aterrizar muchas de esas ideas que suelen ser complejas en la teoría, ¿no? Y por otra parte está Tsunami, que es un compendio que va un poco más allá de las definiciones y de la teoría tal cual, y hace más bien reflexiones sobre lo que significa ser mujer y muchas veces lo que nos representa o no nos representa en el territorio, en las relaciones humanas, etcétera. Entonces, desde estos intereses, también decidí hacer un diplomado en relaciones de género, es decir, hacer también algo de educación escolarizada, digamos, en la materia. Entonces fue cuando cursé el diplomado en relaciones de género de la UNAM, ¿no? Entonces, esta es como mi referencia o mi historia un poco con el tema de género, pero si me ayudan con la siguiente, este tema es un tema que ha estado presente desde hace varios siglos, ¿no? Em, si me ayudan con la siguiente, por favor. Gracias. Em, el origen o la primera ola, como se les llama, como a las olas del feminismo, ¿no? Viene desde el siglo XVIII, ¿no? Se le atribuye a estas dos mujeres, a Mary Wollstonecraft y a Linda Gox. Ellas empezaron a cuestionar cuando los hombres estaban empezando a cuestionar las disparidades de clase, o sea, es decir, que todos los hombres en ese momento deberían tener derechos universales y no solo las personas o los hombres que estaban en la monarquía. Ellas cuestionaron que fueran solo los hombres, ¿no? O sea, ponen por primera vez en esas discusiones que quienes son, que quienes son acreedores de derechos sean únicamente los hombres, ¿no? Entonces, ante un cuestionamiento primero de clase que surge en la Ilustración en esta época,
Ellas cuestionan también que a las mujeres se nos deje fuera de esas conversaciones y de esos derechos que deberían ser universales, ¿no? Esos planteamientos, pues obviamente fueron desde mujeres blancas en Europa, que tenían también un privilegio de educación, ¿no? Que podían participar incluso en esas conversaciones y empiezan también, empezamos de analizar eso, a identificar que no solo es el género lo que nos atraviesa, ¿no? También hay otras características que tenemos como personas que pueden definir, em, digamos que las desigualdades a las que podemos estar, digamos que, pues, sometidas o sometidos, ¿no? ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? Más adelante, un par de siglos después, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, establece que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y me gustaría como desbaratar un poco esta idea, si vamos a la que sigue, de por qué no solo la condición de nacer con un sexo es lo que nos determinan las desigualdades que vienen después, ¿no? Tenemos dos categorías de análisis cuando hablamos del género, del sexo, de las desigualdades de género. Uno tiene que ver con esa categoría biológica que se asigna al nacer, pero esa asignación que se nos hace cuando nacemos, basado en el cuerpo, tiene también implicaciones sociales que se esperan de nosotras por haber tenido ese sexo asignado, ¿no? Entonces tenemos una categoría biológica que es el sexo y una categoría social que es el género. Es importante también mencionar que los roles de género están presentes en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde elegir un baño a cuál entrar, ¿no? Es decir, el que tiene el monito, el que tiene la monita, y ahí estamos reafirmando un rol de género, queramos o no, nos parezca insignificante o no, pero hay personas que ante esa disyuntiva no pueden elegir una de esas dos, ¿no? Entonces, desde ahí estamos o reafirmando o negando una condición de todas las personas, ¿no? Podemos irnos incluso a otros tipos otros ámbitos de la vida, como por ejemplo el tiempo que le dedicamos las mujeres a las labores de cuidado del hogar, que en promedio en nuestro país son 54 horas a la semana. O sea, más de una jornada laboral, digamos, oficial, es lo que las mujeres dedican en promedio a estos trabajos del hogar y logra ser hasta el triple que lo que los hombres suelen dedicar a estas labores en un día cotidiano, ¿no? Entonces, hago como este preámbulo, por así decirlo, para establecer esa base de la que voy a hablar, porque no podemos hablar del espacio sin hablar de las estructuras sociales y culturales que están inmiscuidas o que están previas al espacio, ¿no? Al diseño del espacio, a la planeación del espacio, al uso del espacio. También comentar que no podemos entender el género sin el feminismo, porque es desde los feminismos desde donde se cuestiona por qué esa diferencia que sí existe, ¿no? Sexualmente, implica una desigualdad social, ¿no? El feminismo reconoce que sí hay una diferencia, sin embargo, eso no debería de implicar una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Podemos avanzar a la que sigue, por favor? Gracias. Surge también un concepto años después sobre el conocimiento situado, ¿no? Reconocer que la neutralidad no existe, ¿no? El todo, el decir que las cosas son neutrales, son también una perspectiva parcial, ¿no? Cuando estamos diciendo que hay una observación neutral del espacio, que hay una observación, sí, de un todo único, normalmente suele ser un hombre el observador de esa neutralidad, ¿no? Durante muchos años la construcción del conocimiento se consideraba sesgada o, digamos, como que la perspectiva de las mujeres era como lo otro, ¿no? Mientras que la perspectiva de los hombres era lo que sí era neutral, ¿no? Lo que era la base. Y aquí me parece importante mencionar que cuando hablamos de género, no solo hablamos de mujeres, ¿no? Masculino también es un género. Y hay unas construcciones sociales vinculadas a esta construcción social del género, ¿no? Entonces, las personas somos quienes solemos desarrollar el conocimiento, desarrollar los proyectos, y desde ahí nuestra experiencia personal, no solo nuestro género, sino dónde nacemos, en qué país, bajo qué condiciones, cuál es nuestra edad, cuál fue nuestra historia, ¿no? Al crecer, en dónde estamos educadas o educados, si tenemos acceso a una educación o no. Todo eso influye en cómo nosotros podemos participar en la sociedad, participar en la construcción del conocimiento o incluso en el diseño de los proyectos, ¿no? Entonces, muchas veces ha pasado que se le atribuye ese concepto de neutralidad o de que funciona para todas las personas, una perspectiva que definitivamente no incluye todas esas diversidades y a todas esas personas. Si podemos darle a la que sigue.
Gracias. Hay una cita que a mí me gusta mucho que la publica Leslie Kern en su libro Ciudad Feminista, que es de una geógrafa que se llama Jane Drake. Y esto es ya para aterrizarlo un poco más pues, a nuestras ciudades, ¿no? Ella dice que cualquier asentamiento humano, es una inscripción en el espacio de las relaciones sociales de la sociedad que lo construyó. Es decir, que no hay manera que el espacio que construimos no lleve inmerso esas relaciones sociales de las personas que estamos ahí y diseñamos y construimos esas ciudades. Es así que ella dice que nuestras ciudades son patriarcado escrito en piedra, ladrillo, cristal y concreto, ¿no? Si nosotros tenemos una sociedad que es patriarcal, nuestras ciudades van a reflejar físicamente también esos sistemas sociales cuando suceden, ¿no? ¿Podemos darle a la que sigue, por favor? Gracias. Entrando ya a mayor detalle y algunos datos, sobre todo de cómo habitamos las mujeres la ciudad, las labores de cuidado siguen recayendo en mayor proporción en las mujeres, ¿no? En particular en el tema de movilidad, esto se vuelve tangible. Ha habido estudios que analizan cómo son los patrones de las mujeres en la ciudad versus los hombres. Obviamente, cuando hablamos de hombres y mujeres, estamos hablando pues de una muestra de lo que es más común. Obviamente no todas las mujeres y no todos los hombres tienen estos patrones, sin embargo, sigue siendo en mayor proporción, como comentaba, sobre el uso del tiempo, ¿no? Que las mujeres se hagan cargo de las labores del hogar. Al ser así, son las mujeres quienes normalmente acompañan en viajes a personas que cuidan, pueden ser niñez, infancias, pero también personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas que tengan alguna enfermedad y que estén a su cuidado, ¿no? Entonces, eso implica también que las mujeres tienen menor tiempo disponible para otras actividades, actividades personales, recreativas, pero también laborales. Y eso implica que las mujeres suelen tener en mayor proporción empleos de tiempo parcial. Eso hace que sus viajes suelan ser encadenados en lugar de pendulares, ¿no? Cuando hablamos del viaje pendular, estamos diciendo que una persona sale de la vivienda, se desplaza a su trabajo, puede ser usualmente por la mañana, está en el lugar de trabajo todo el día y regresa a la vivienda al finalizar su jornada laboral. Las mujeres, por el contrario, al tener otro tipo de viajes que hacer, por ejemplo, llevar a los niños a la escuela, pasar al supermercado a hacer la compra, llevar a un adulto mayor a una consulta médica, etcétera, sus viajes son encadenados, salen del hogar, hacen un primer viaje a la escuela a dejar a los niños, un segundo viaje a hacer la compra, un tercer viaje al llegar al trabajo quizá, ¿no? Tienen un trabajo de tiempo parcial, regresan y de regreso quizá pasan a recoger, pues no sé, al niño o niña a la escuela y luego regresan a la vivienda. Y quizá por la tarde tienen otro viaje que también es encadenado, ¿no? Entonces, estos patrones de viaje muchas veces no están reflejados en los sistemas de transporte, en las formas de movilidad, en el diseño de las calles de las ciudades, ¿no? También las mujeres suelen hacer más viajes a pie. En promedio, las mujeres caminan el doble que los hombres. Estos son datos de cómo vamos Nuevo León, de la encuesta Si Vamos, en donde el 11,8% de los hombres dice que sus viajes son caminando, mientras que las mujeres mencionan que es casi el 24%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de condiciones pues inseguras en las banquetas o inexistentes muchas veces esas banquetas o inseguridad peatonal a la hora de recorrer las calles, no, las personas no se ven afectadas en igualdad de condiciones, ¿no? Sobre todo si hay más mujeres que hacen viajes caminando, pues va a haber un sector de la población, en este caso las mujeres, que se ven más afectadas por estas condiciones. El ingreso es otro de los elementos importantes, ¿no? A la hora de comparar las condiciones en la ciudad. Las mujeres suelen tener un ingreso o si la brecha en el ingreso que puede ir en Nuevo León desde 18% menos que los hombres hasta 66%. Sobre todo las mujeres que tienen más hijos son quienes tienen un menor ingreso en comparación con los hombres. Normalmente digamos que la deducción es que es porque se encargan de las labores de cuidado de más personas en el hogar. Si podemos avanzar a la que sigue, por favor. También en el tema de cuidados, un dato que evidencia esta condición en Nuevo León, cuando analizamos los hogares que tienen población de 0 a 17 años, es decir, niñas, niños, adolescentes, cuando ambos padres no residen en la vivienda, es decir, madre, padre o en la configuración del hogar, el 17% de los hogares suele tener, o esos hijos suelen estar a cargo de la madre, mientras que solo el 1,8% suelen estar solo a cargo del padre, ¿no? Entonces vemos ahí una proporción de 10 a 1 también entre eh, la responsabilidad que se asume en el hogar a la hora del cuidado de los hijos, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Aquí nada más para enfatizar un poco esa diferencia en el ingreso, esto está comparado
los ingresos que tienen trimestralmente la población en Nuevo León. Del lado izquierdo vemos una comparativa del 2022 y del lado derecho al 2024. En todos los brackets de población, o sea, desde los población más joven hasta la población mayor, vemos que los hombres tienen un ingreso mayor. También la proporción con la que incrementa de dos años atrás al 2024, los hombres tienen un porcentaje mayor en su incremento, digamos, de ingresos económicos, ¿no? Vemos algunas desproporciones, sobre todo, por ejemplo, en la población adulta mayor, en donde en comparativa, en promedio, los hombres en Nuevo León de más de 60 años ganan 97,000 pesos al trimestre y las mujeres 24,000, ¿no? Podemos avanzar a la que sigue, por favor. Cuando hablamos de los viajes al trabajo también, las mujeres hacen menos viajes al trabajo en proporción con los hombres, y también hacen más viajes a pie, ¿no? Incluso hasta 6 puntos porcentuales en particular para viajes al trabajo y hasta menos 5 puntos porcentuales en automóvil, ¿no? Entonces tenemos también que los patrones de movilidad o los modos de movilidad varían con base en el género. ¿Podemos dar a la que sigue, por favor? También en cuanto a las infancias, como veíamos o como en toda la presentación se ha reafirmado, al ser las mujeres quienes están a cargo de la niñez en particular, o sobre todo, o en mayor proporción, vemos también que la niñez suele caminar más, sobre todo en sus viajes a la escuela, ¿no? Entonces, quienes suelen acompañar a estas niñas y niños a la escuela, pues son mujeres, ¿no? Entonces, eso incrementa también ese porcentaje de viajes, o sea, no solo las mujeres al ir al trabajo caminan, sino también, pues, al acompañar a la niñez o a las infancias a la escuela, lo hacen, ¿no? ¿Podemos dar a la que sigue, por favor? Eh, Me voy a saltar esta para estar con el tiempo, entonces si quieren a la que sí, aquí nada más hablar un poco quizá de que el género no es lo único, ¿no? O sea, si analizamos otras características o condiciones de la población, como la discapacidad, o que la población se considere indígena, o que tenga un ingreso más bajo, tienen unos impactos pues diferenciados, ¿no? Hay todavía mayores desigualdades que se suman sobre la categoría de género, ¿no? Vamos a la que sigue ahora sí, por favor. ¿Cómo podemos enfrentarnos, ¿no? a esta situación? ¿Qué podemos hacer pues desde los diferentes ámbitos en los que incidimos en la ciudad y sobre todo, pues desde la arquitectura y el urbanismo? Evidentemente, pues enfrentarnos o acercarnos a todos estos proyectos, a todo este diseño del espacio, incidencia del espacio, análisis del espacio desde la perspectiva de género, ¿no? Lo que busca la perspectiva de género es precisamente identificar estas diferencias y poder atender, yo diría, en dos ámbitos, ¿no? Por una parte, poder satisfacer las necesidades diferenciadas que hoy existen derivado de los roles de género, es decir, que si reconocemos que las mujeres hacen más labores de cuidados, esas labores de cuidados puedan hacerse en mejores condiciones, pero por otra parte también la perspectiva de género busca que esas desigualdades se vayan reduciendo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer para que los hombres se incorporen más a estas labores de cuidados que también son, pues, responsabilidad, ¿no? De todas las personas, ¿no? Entonces, desde esos dos frentes debemos de encontrar o debemos de buscar o podríamos aproximarnos, tanto a entender los impactos que estas diferencias de género tienen, pero también poder analizar las causas, efectos y consecuencias que esa desigualdad genera, en particular en el espacio. Evidentemente, pues lo que se busca es que hombres y mujeres, todos los géneros, puedan tener pues menores desigualdades, y más bien pues una igualdad de condiciones, incluso reconociendo pues las diferencias que pueda haber entre ellos. Si le damos a la que sigue, por favor. Si aterrizamos un poco más hacia cómo reducir esas desigualdades en los proyectos territoriales, hablaría pues de que tenemos que pensar en quién planifica las ciudades y qué personas están representadas cuando se toman esas decisiones, ¿no? Aquí podemos hablar tanto de quiénes ocupan esos puestos de toma de decisión, esos puestos de autoridad, pero también cuando se convoca a la sociedad civil, a la ciudadanía, qué voces se escuchan y qué voces quedan fuera, ¿no? Pensar, por ejemplo, que todas las personas tienen la posibilidad de asistir a un taller participativo en el centro de Monterrey, yo que sé, eh, no sé, un martes por la mañana, pues sería ignorar que hay muchas personas que a esa hora están trabajando o que pasan 4 horas en el transporte público que no les permite ni siquiera tener ese tiempo para participar, ¿no? Entonces, el poder tener esa representación cuando estamos haciendo procesos participativos o incluso en la toma de decisiones es importante, ¿no?
Cuestionar también los modelos de planificación que están basados pues en el capitalismo, en priorizar la productividad sobre otras cosas o incluso las actividades económicas o este trabajo productivo sobre el trabajo reproductivo, ¿no? Al final de cuentas, los cuidados sostienen al capital, ¿no? Esa es otra de las premisas, sobre todo relacionadas con el tema económico. Si las mujeres no realizaran esos trabajos de cuidados que sostienen la vida, o sea, es decir, sí cuidar a la niñez, ¿no? O sea, primero, pues, producir, digamos que reproducirse, ¿no? Para empezar, pero luego también tener ese cuidado de la niñez, de la adolescencia, pues sí, de la familia incluso, ¿no? De la pareja. em, las labores también de cuidado del hogar, ¿no? Sin todo ese trabajo que la mayor parte del tiempo es no remunerado, sería imposible que el capitalismo pudiera seguir siendo igual de productivo, ¿no? Entonces, no reconocer y sobre todo priorizar esas actividades productivas es una, digamos, una aproximación que debería cambiar también. Cuando hablamos de diseño, hay un tema en el que muchas veces digamos que el perfil que se utiliza para diseñar espacios, muebles, ¿no? La altura de las cosas, el ancho de las cosas, sí, la temperatura de los espacios, suele ser o suele tener como base un nombre, ¿no? Entonces, evitar ese androcentrismo, perdón, y pensar también en cómo las necesidades pues, son diversas a la hora de enfrentarnos al espacio se vuelve importante, ¿no? Tenemos, digamos, en temas ya más especializados, ¿no? Referencias, el Neufert, el Modulor, ¿no? O sea, que hablan como si existieran unas medidas universales del cuerpo humano incluso, ¿no? Buscar otras alternativas en donde podamos reconocer, pues, esa diversidad es importante, no solo en temas de género, sino también en temas de edad, ¿no? En temas de habilidades o capacidades, ¿no? De discapacidad. Y pensar también en que no todas las decisiones en la ciudad se tomen de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, que no sean solo enfoques top-down, sino también bottom-up, en este enfoque también del derecho a la ciudad y que tenemos derecho no solo a habitar la ciudad y consumirla, sino también a crearla, a transformarla, a participar en la toma de decisiones de ella. Y ya por último, si me apoyan con la que sigue, continuando un poco sobre la disciplina de la arquitectura y del urbanismo, ¿no? Pensar que también los temas de diseño deben ampliarse, ¿no? No podemos seguir hablando pues del gran edificio, de únicamente de lo material cuando hablamos de los espacios, ¿no? Pensar en la vivienda y el espacio privado también como un tema importante, en dónde se localiza la vivienda, de qué tamaño es la vivienda y al interior de los espacios en donde se concentran las actividades de trabajos reproductivos, de cuidados domésticos, ¿no? Deberíamos también de pensar cómo están configurados y si es posible que esas tareas se compartan, ¿no? En muchas ocasiones la cocina solo permite que haya una persona trabajando simultáneamente, ¿no? Y normalmente si solamente va a haber una persona en esa cocina, va a ser una mujer, ¿no? Entonces, pensar que en todas las escalas del diseño y en todas las escalas, digamos, del espacio, estas, digamos que roles o estereotipos de género pueden estar también siendo reproducidos, ¿no? Reconocer también a quienes participan en el diseño. Las mujeres hemos estado en la historia de la arquitectura desde los inicios, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Mujeres, Casas y Ciudades de Saida Muchi, y ella habla de cómo las mujeres fuimos parte de la historia, pero muchas veces al contar la historia, es decir, los libros de historia, los libros de proyectos, los libros que cuentan de la arquitectura, borran la participación de las mujeres y solo mantienen el reconocimiento a los hombres, ¿no? Eso muchas veces sucede no solo en temas de género, hay veces que sí hay mujeres reconocidas, pero hay todo un equipo de trabajo detrás que no suele estar nombrado al reconocer esos proyectos que se realizan, ¿no? Entonces, reconocer a quienes participan en esos diseños, en esas construcciones incluso, ¿no? Las personas albañiles que están como parte de la obra, ¿no? O sea, no habría arquitectura sin las personas que la construyen, ¿no? Nos quedaríamos como en dibujos y papel si fuera así. Pensar también en los procesos de diseño, y ahí sí entran pues espacios privados y públicos, ¿no? Pero que en ese proceso de diseño haya participación no solo de quienes somos técnicas y técnicos en la materia, sino también de las personas que van a habitar esos espacios, ¿no? La apropiación, también que los espacios respondan a esas necesidades, viene de poder observar y poder consultar con las personas que los van a usar, ¿no? Pensar también en que la relación de los edificios con el entorno es fundamental para la creación del espacio público, ¿no? Ahí hay teóricos como Jan Gehl que hablan de la importancia que tiene no solo pues, la fachada, el material, el edificio como tal en la arquitectura, sino también todo el espacio que se genera entre esos edificios, ¿no? Y bueno, es un poco más repetitivo, ¿no? Pero cuestionar también los sistemas
con los que o que reconocemos la arquitectura, ¿no? A quién citamos cuando hablamos de arquitectas y arquitectos, cómo contamos esa historia, ¿no? Y también, pues, un sistema que se ha vuelto también reafirmante de encumbrar un poco a esa figura del arquitecto como todopoderoso, ¿no? Que eso me parece que en años recientes ha ido mejorando un poco, ¿no? Pero seguir cuestionando esos sistemas. Y con esto termino la presentación. Muchas gracias. Gracias, Sheila, muchas gracias. Súper completa y muy interesante, ya que pues también nos interesa mucho ver estos datos estadísticos e investigaciones que pues también nutren mucho a una plática, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar con la presentación de Mónica. Bueno, Mónica, adelante. Hola, pues muchas gracias por incluirme aquí. Shane, siempre me encanta escucharte. Muchas gracias. Y me encanta con lo que cerraste porque creo que se va a atar muy bien a lo que yo voy a presentar. Em, yo pues mi práctica del día al día es mucho más, pues no sé cómo, como zoom in. No soy urbanista. Yo me dedico principalmente al diseño, supervisión y desarrollo de residencias privadas. Esa es mi especialidad, o eso, a eso fue lo que estudié, pues. Y ahorita les voy a platicar un poquito de otras cosas en las que me he ido involucrando pues, por cuestionamientos que también empecé a tener. Bueno, aquí les muestro una foto de mi familia y me voy a tratar de ir en orden y no revolverlos tanto. Entonces, el caso es que para mí puse un círculo y unas divisiones porque hay muchos aspectos en los que me involucro y me dedico, pero al final pues todo está relacionado. Aquí a un lado pueden ver una fotografía de la fachada de una librería que fundé con mi pareja. Luego acá abajo tengo una asociación con unas colegas y bueno, al final pongo la foto de todas las que están participando en una comunidad que se llama arquitectas.mx y pongo la fotografía de todas porque al final la idea es que todas sientan que la comunidad les pertenece. Y luego esto surgió a raíz de unos cuestionamientos que tuve por preguntas que me empecé a hacer gracias a conversaciones que tuve con colegas. Así como la foto que puso Shay, pues cuestionando un poco la situación de las mujeres, por qué somos borradas, por qué pues no se nos reconoce o no se nos da un espacio en espacios de reflexión, de pláticas, y a raíz de eso empezamos a involucrar en una plataforma digital pues los perfiles de mujeres y a raíz de esto, bueno, si quieren ahorita me meto al detalle. Y también tomé un diplomado de arquitectura, ciudad y género que dirige Saida Mushi con otras mujeres también muy impresionantes que me dejaron, como le digo a mi pareja, no sé qué vaya a salir de aquí, pero muy importante con la continuación de seguirnos preguntando cosas, ¿no? Y sí soy socia de despacho de un despacho que se llama Landa Suberville, pero también estoy empezando a emprender por mi cuenta, ya que también tengo otros intereses más allá de la construcción de pues, casas privadas. Si quieren, pasamos a la que sigue. Estas son fotografías de cosas que empiezan a suceder dentro de la librería. La librería, la verdad es que surge por cuestiones pues algo privilegiadas y a la vez medio, pues requiere de mucho tiempo e inversión y pues eso nos dimos cuenta ya que estábamos con la librería montada y pues la verdad nos ha dado muchísimo más por el lado emocional y cultural que por el lado económico. Se nos ha hecho algo como un regalo a la comunidad. Estas son fotografías de algunas, perdón, me pongo algo emocional. Son fotografías de algunas cosas que hacemos. La mayoría son gratuitas, algunas se cobran, pero la recuperación va para la persona que está dando la presentación. Por ejemplo, aquí tenemos a la organista Karina Lozano, que dio un curso sobre la neurociencia en la arquitectura.
tenemos algunas otras, perdón, no tomar un minuto. Me gustaría compartir, aprovechando un poco, que yo he participado en un par de eventos en la librería de Mónica y es un espacio que se nota que está creado con mucho cariño, con mucho amor, el ambiente que está en el espacio, el diseño, obviamente, que se ve que está Mónica detrás de él, es muy bueno. Yo he estado en un par de ocasiones compartiendo temas igual con otras mujeres sobre la experiencia de ser arquitectas en la profesión, sobre también pues cómo los libros son parte también de esa reflexión, ¿no? Que nos ayuda a fortalecer la práctica, a fortalecernos en las comunidades de mujeres también. Entonces es un espacio buenísimo. Si lo pueden visitar, si tienen oportunidad, está ahí en Bosques del Valle. Sí, muchas gracias. Es que esto es lo complicado, que también creo que se relaciona un poco a los temas de ciudad. Está situada en San Pedro Garza y hay muchas cosas alrededor de ese tema que complican un poco, pues, la distancia para que personas puedan venir a participar en ocasiones, o inclusive pues el recibimiento de ciertas posturas que vienen detrás de los libros que ofrecemos. Pero bueno, sí intentamos, como dice Shay, ofrecer varios espacios de reflexión. Inclusive hacemos pláticas con médicos. Aquí pueden ver, es una plática que se dio sobre en estos años viene la generación más grande de mujeres que va a entrar en la perimenopausia y menopausia. Entonces estamos acercando a expertos en el tema para que las personas puedan tomar decisiones sobre su salud, y también son gratuitas, y la doctora lo hace también pues, por la comunidad, ¿no? También hacemos en conjunto con la Plaza Entera algunos eventos en donde se involucra la plaza, y es como un espacio para que pueda acercarse a la comunidad y disfrutar un sábado entero de diferentes situaciones que se van dando dependiendo de los giros de los negocios de la plaza. ¿Podemos pasar a la que sigue? Bueno, y esta es son pantallas que saqué de la plataforma de arquitectas.mx. Estoy tratando aquí de nada más demostrar algunas de las situaciones que se han dado a raíz de la participación de todas estas mujeres que se han unido a la comunidad. Al día de ayer en la noche éramos 1,128. Este número va cambiando constantemente y es súper padre saber que pues sí ha habido, o sea, se está atendiendo una necesidad que empezó para mí como una necesidad de relacionarme con otras mujeres y sentir como un apoyo moral, si lo quieren ver así, y pues a la vez surgen otras necesidades y las estamos tratando de atender, ofreciendo diferentes tipos de agendas, ¿no? Entonces tenemos un espacio de bolsa de trabajo. Para postularse ni siquiera tenemos que ser parte de la comunidad. Podemos postularnos a alguna vacante que esté disponible, y tampoco tenemos que ser parte de la comunidad para poner una vacante. Entonces eso también lo hace súper padre, porque si eres del género masculino, no necesariamente impide que tú busques o des oportunidad a alguna mujer o a alguien más que esté interesado en trabajar. También tenemos eh, los perfiles de las distintas personas, y esto también fue como un tema que tuvimos que aterrizar por la cuestión de la fotografía, ¿no? Y cómo los cuerpos y estar en la red y lo delicado que puede llegar a ser el tener como un catálogo en línea, pero a la vez la importancia de podernos reconocer entre nosotras creo que ha balanceado un poco hacia el lado positivo el tener estas fotografías. Inclusive nos estamos dando cuenta que quizás nos conocemos entre nosotras o hemos estado en los mismos lugares y no sabemos que podemos colaborar. Entonces, este espacio también ha generado muchísima colaboración entre las mismas participantes. Se ha generado muchísimo trabajo entre nosotras mismas, y aparte de eso, apoyo en muchos sentidos,
eh, se ha generado una sororidad enorme en la que se hacen preguntas sin juzgar, respondemos y la idea es pues que esto se haga todavía más grande, ¿no? Y también tenemos una agenda completa de ciertas actividades que se repiten anualmente, en donde tratamos de poner al frente a una mujer que haya participado en el proyecto en cuestión, o también tenemos un congreso anual en donde se votan los temas de interés y el más votado es el que se gana, y se acercan las expertas en el tema para hablar y reflexionar sobre estos temas, y la idea es también como derribar un poco lo del panel y del Star Architect, el poner enfrente a una sola persona, porque, pues la verdad, como dice Shay, los proyectos construidos o los proyectos políticos, es como yo lo veo como una cadena y se requiere de cada eslabón para que al final funcione. O sea, una cadena con un eslabón no tiene la fuerza a que si es una cadena completa. Y entonces, rompiendo como esta idea de tener una persona al frente, sino varias que discuten un tema, involucrar a las personas que van a verlo, y después se tiene un cóctel en donde podemos convivir entre nosotras, conocernos y conocer a las que están participando como expertas en los temas. Sí, gustan pasar a la que sigue. Después de ahí, aprovechando estas reflexiones de la plataforma, estuve jugando con ChatGPT ayer en la noche y también un poco sobre pues, los privilegios y sí, son preguntas muy simples que luego yo voy ya pensando en lo que también habló Shay sobre las calles, el llegar al trabajo, ir y venir, cómo la ciudad nos recibe y cómo a la vez nos rechaza, ¿no? Entonces yo le pedí a ChatGPT que generara una imagen de una mujer trabajando y después una imagen con la misma mujer en la misma ropa para entender que es la misma persona, el mismo día quizá, haciendo tareas domésticas, y me impresionó muchísimo la felicidad con la que aparece esta señora haciendo las tareas domésticas y pareciera que no ha pasado el tiempo. Me impresionó mucho, entonces después le dije que generara una imagen de una mujer girl boss, que ahorita también está esas reflexiones están siendo muy publicadas en el sentido de que hubo una época en la que se habló mucho de la girl boss, ¿no? Era un tema de actitud, de todo se puede, si podemos trabajar, podemos meternos en esta pirámide corporativa, pero al final estamos entrando en el mismo sistema, ¿verdad? Y ese mismo sistema luego nos sigue empujando, como ahorita vimos con los datos que nos mostró Sheila, de los remunerados, ¿verdad? Bueno, y de entrada, bueno, no nada más termina en el poder entrar en el ámbito laboral, sino qué pasa después. Entonces está generando esta doble jornada en la que voy a trabajar, pero luego el trabajo no termina, sino continúa. No puedo dejar los cuidados en la puerta ni al revés, ¿no? Entonces puse después del trabajo esa girl boss. Ah, bueno, y le dije, me hizo una pregunta de regreso sobre que si quería expandir la narrativa sobre la Girl Boss, y me impresionó muchísimo las respuestas que me dio. O sea, le pregunté, creo que yo le pregunté, ¿qué hace la Girl Boss después de trabajar? Y lo que me arrojó fue todavía más choqueante para mí. Esta persona, al parecer, tiene una descompensación consciente, sale de la oficina, se quita los tacones, mentalmente, porque físicamente no. Y entonces, esto es lo que yo digo, estas herramientas, ¿de dónde están generando estas respuestas? Pues es de lo que hay ahí afuera, ¿no? Y quiénes son quienes reciben estas respuestas. Y luego, le pedí que me generara unas imágenes en base a esto y hizo estas imágenes que vemos en la parte de abajo. Y pues la verdad, son muy reales y no... Bueno, si pueden enseñarme la que sigue. Aquí después les quería mostrar ya en mi práctica del día al día, yo me dedico a hacer el diseño de casas. Entonces, quise mostrar esta imagen porque con el hermano de mi socio, Pablo Landa, mi socio y yo empezamos a tratar, pues esto fue prepandémico,
y se expandió durante la pandemia. Empezamos a platicar sobre cómo hablar de la arquitectura de otro punto de vista o de una manera que se pueda compartir con personas que no se dedican a lo mismo y que tengan una lectura distinta, y cómo hablar un poco de distintos temas en el formato de cómics, ¿no? Y entonces aquí tienen una imagen de los cómics que empezamos a generar, y en dos en particular, creo que de ahí fue donde yo ya, digamos, me aventé al abismo. A raíz de que producimos los cómics de las mujeres en la arquitectura y algunas mujeres en la historia de la arquitectura que se hicieron con mujeres, se les hizo una serie de preguntas y respuestas que recibimos. Fue muy impresionante, inclusive nos hablaron hombres que estaban molestos de por qué estábamos sacando esta información, que por qué estábamos moviéndole como o no sé, jalándole al tapete o al hilito, que estábamos tratando de, como, cuál era la intención detrás de estas preguntas, ¿no? Y entonces ahí es donde Pablo dice, pues es que entonces hay que hacer más, ¿verdad? Ahí hay algo que hay que seguir como excavando o poniendo sobre la mesa o desenterrando. Y aquí abajo les puse un plano de una casa que diseñamos hace muchísimo, pero cómo a través de estas reflexiones y cuestionamientos yo he estado cuestionando la manera en la que diseñamos, porque también estuve teniendo conversaciones con Rolo Girodengo ayer y estábamos hablando de cómo el urbanismo puede ser un microcosmos dentro de un hogar, ¿no? También, o sea, cómo nuestras primeras interacciones con el urbanismo empiezan en nuestro hogar, con las decisiones que tomamos de si es que podemos tener el privilegio de escoger cómo acomodar, en dónde está ubicado y pues todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a diseñar con todas estas cuestiones en mente? Si quieres, pasa la que sigue. Y entonces me metí a buscar en el internet y, o sea, sin querer ofender a nadie que trabaja en Architectural Digest, pero me llama mucho la atención este tipo de cosas, de dónde está la realidad, lo cotidiano, ¿no? Esta casa se ve como un hotel o un espacio o sea, mantener las cosas así es muy complejo, requiere de muchas o de alguien que lo esté manteniendo de esta manera, inclusive hasta los nombres de los artículos me llaman la atención. City Living Now, o sea, yo no veo esto ni en qué ciudad está, te puedo imaginar, no sé. Y luego Urban Renewal y Domestic Bliss, o sea, realmente yo no siento, alguien está viviendo ese Domestic Bliss y alguien lo está sufriendo. Estoy segura de eso. La que sigue. Porfa, gracias. Y entonces aquí, esta es una foto de Denise Scott Brown en su casa, y podemos observar que pues es una casa que se ve habitada. Esta es como una casa real, una casa en donde hay alguien inclusive a gusto en un sillón que está lleno de cosas, la mesa está llena de cosas. Esto es como una realidad. Las fotografías que vimos anteriormente, realmente para mantenerlas así, pues lo veo hasta casi imposible, ¿no? Y entonces eso también habla de como una presión también sobre estas ideas que tenemos de cómo debemos de tener nuestros hogares, ¿verdad? No sé, también el otro día leí un meme que me dio mucha risa de cómo se transforma la casa cuando viene la visita. O sea, vamos a poner todo en orden. Entonces, ese tipo de cosas, como a la hora de diseñar las casas, cómo las diseñamos, ¿verdad? Para lo cotidiano, para lo extraordinario, y esas cosas pues han empezado a transformar un poco cómo yo abordo la práctica. También les puse esta foto y este video que lo vi en el diplomado. No sé si le podamos poner play tantito, aunque no lo tenemos que ver todo, nada más porque se me hizo muy impresionante. Eh, no sé si tenga sonido. El caso es que es un video que relata como esta
idea de la fotografía que aparece arriba de estas casas producidas, cómo sacan a las mujeres de la ciudad, y se enfocan en, pues no está pensado en una ciudad, sino está enfocado o desarrolladas las ciudades alrededor de lo productivo y no los cuidados, ¿no? Y entonces aquí alguien se está quedando en la casa, alguien está manteniendo la casa para que la persona que produce, como también hablaba Sheila sobre la trayectoria de péndulo de ida y de regreso. Pero si esa persona que se queda a atender los cuidados también tiene que trabajar, pues aquí está la cuestión para lograr la vida cotidiana y que este funcionamiento alrededor de esta casa y este estilo de vida que se vende como el sueño americano en este caso, pues cómo son las trayectorias de esta señora, ¿no? O qué pasa cuando esta señora se queda en su casa haciendo todos estos cuidados y el señor va y viene y tiene una vida en la ciudad relacionándose con otros adultos y la señora se queda acá atrás. Entonces, para mí fue un video que se me hizo sumamente importante verlo y como lo que cuestiona, ¿no? Entonces habla un poco de cómo la vida está produciendo este tipo de jerarquías familiares y es lo que está empujando a algo que realmente, pues, como también lo mencionó Sheila, pues no es universal, ¿verdad? No hay una familia universal, no tenemos la misma cantidad de personas a veces dentro de la familia y pues no sé, estos cuestionamientos, ¿no? Si quieren, podemos pasar a la que sigue. Y entonces aquí también es algo que estuvimos viendo en el diplomado sobre quitarnos estas ideas de tener esta casa privada como el sueño americano y en vez de compartir como hogares en donde los cuidados se comparten, donde pone al centro al usuario, a las personas y no a la producción. Y entonces, ¿cómo cambia la ciudad a nuestro alrededor si partimos desde ese punto de vista, desde nuestras casas y desde que también puede ser algo muy privilegiado porque hay personas que no pueden ni escoger, ni, ¿verdad? Pero entonces hay estas nuevas maneras de vivir que se están proponiendo en donde estos edificios los hacen bajo una cooperativa, en donde personas hacen una como participación entre ellos y empiezan a desarrollar un proyecto que sea flexible, que comparte los cuidados y entonces empieza a generar barrio, que ahora también es otra palabra que siento como hace unos años estaba el hacer ciudad, ahora está lo de los barrios como volviendo a resurgir y yo lo que me pregunto es, ¿qué significa un barrio, verdad? O sea, no es hacer un edificio con 3 pisos, eso no cumple con lo que, o sea, no atiende todas las necesidades de un barrio, el bajar la altura, el poner una banqueta, porque, y esto lo digo porque también lo mencioné en una plática en la que estaba también la doctora Yolanda, en donde ahorita la remodelación que sufre Alfonso Reyes al sur de la ciudad, que ya es como la cuarta o quinta o la sexta o ya no sé cuántas van, me dio mucha risa que yo estaba atorada en el tráfico, como 10 minutos sin moverme, y enfrente de mí estaba un panorámico en el que aparece un papá con o un señor con una niña agarrados de la mano, cruzando, vendiendo esta como idea del sueño americano, pero en este caso urbanístico. Y yo me preguntaba, ok, ya vamos a cruzar y con todo respeto, yo sé que estas cosas se están haciendo tratando de buscar un mejor desarrollo urbano, pero ¿a dónde van? Van a cruzar ese cruce peatonal muy hermoso que ya tiene las líneas de cebra, que va a tener banquetas, pero ¿hacia dónde se dirigen? No hay a dónde ir, no hay un parque, no hay, o sea, son una continuación de más casas, que no tienen un espacio urbano, ni siquiera la banqueta para continuar la caminata hacia, no sé a dónde estén viendo que van. Entonces, como un poco cuestionándome también eso, ¿verdad? Si quieres pasamos a la que sigue. Y aquí podemos ver en estas fotografías cómo
el edificio, bueno, para mi gusto es hermoso. Se concursó arquitectónicamente y se logró algo increíble. Y como la foto de Denise Scott Brown, la verdad, cómo lo usa la comunidad y cómo están las cosas de los niños, cómo estamos exponiendo los cuidados, ¿no? Antes, pues bueno, cuando yo diseño, yo pienso, ay, la lavandería en un cuarto allá, la cocina escondida acá, porque pues si está sucio no quiero que se vea, pero realmente, cuando exponemos esto, pues a mí me parece algo bello, ¿no? Porque se ve algo como se está usando, estamos exponiendo la cotidianidad de las personas, porque pues así vivimos. La verdad es que las fachadas, las portadas de esas revistas es una realidad y como viendo estas fotografías, hasta a mí me dan ganas de irme a vivir ahí porque digo, qué padre cuando yo meto a lavar la ropa, no estar ahí, me voy a la computadora a estar sola y luego nada más estoy al pendiente de que suene, en vez de irme a sentar aquí, compartir una historia, quizá mejor ahora, en vez de a ver a qué horas lo hago en el momento que mi vecina sale también a lavar su ropa y entonces empieza a generar un barrio. Para mí esto es un barrio adentro de un edificio y entonces cómo eso lo podemos llevar a la calle también, no nada más exponerlo en edificios, sino también a la calle, pues todos comemos, todos lavamos la ropa o hay intentos de, entonces cómo exponer la cotidianidad, ¿no? Si quieren pasamos a la que sigue. Y entonces también estos cuestionamientos y también tuve ahí con Google ayer unos pleitos sobre la pirámide, pues la pirámide de movilidad, ¿no? Yo fui de las que peleó por la ciclovía y yo soy a favor de la bicicleta y todo menos el transporte privado y yo soy víctima del transporte privado, eh, pero pero me impresiona, y esto lo aprendí en el diplomado, que la bicicleta o los ciclismos no va después del peatón. Y me llamó mucho la atención que intenté por un buen rato encontrar una pirámide y yo le ponía pirámide de movilidad inclusiva que pone los cuidados al centro y sigue poniendo al peatón, luego al ciclista. Y lo que hay que entender aquí, que bueno, lo que yo aprendí fue que el ciclista no es tienes que poderte mover, tienes que poder tener una bicicleta y para poderla usar. Y entonces el colectivo va primero. Y si empezamos a pensar como en comunidad, si ponemos a la comunidad antes que al individuo, y es donde yo siento que puede empezar a haber un cambio cultural fuerte y entonces empieza a cambiar el sentido urbano. Entonces, si ponemos una banqueta en donde una persona que no es autónoma puede ir y de ahí subirse a un colectivo en donde pueda tener un buen nivel de banqueta y pueda rodar hacia él o pueda subirse una persona adulta mayor, o inclusive un niño pueda salir de su casa y no tenga que depender de alguien que lo lleve en el coche, entonces empezaría a cambiar un poco la ciudad y cómo la usamos. Y entonces yo le pedí a ChatGPT que me generara la pirámide correcta, que es la que vemos aquí, y el triángulo salió medio raro como un embudo, y creo que salió muy bien porque al final, pues si seguimos en la manera que seguimos, el embudo cada vez se va a hacer peor. Y bueno, a raíz de todos estos cuestionamientos, yo he estado pensando sobre el rediseño de las casas, que es a lo que yo me dedico, y cómo puedo aplicar todas estas preguntas que nos hacemos para desde cómo yo diseño un hogar, poner los cuidados al centro y desde ahí ya empezar a hacer un poco de conciencia para que cuando salgamos esa conciencia no la llevemos y quizá es una locura o no sé, pero ahí estoy ahorita en ese punto de mi vida y pues a ver en qué acaba. Muchas gracias y gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Ay, ya, bueno. Muchísimas gracias, a las dos por su participación. La verdad es que lo que platicaron, pues, me hizo empezar también a reflexionar un poco cómo
Sheila pues casi termina con esta reflexión, cómo las actividades de cuidado vienen sosteniendo la parte capitalista. Y tú, Mónica, desde tu experiencia con el diseño de casas, pues finalmente una colabora como más desde el espacio público y otra desde el espacio privado, pero como podemos ver que al final de cuentas esto tiene que ser pues un complemento, ¿no? Y me encanta pensar, digo yo, cuando he tenido oportunidad de ver los temas de cuidado, como bueno, específicamente en la ciudad, pues como esto nos va llevando hacia un tema de empatía. No sé si debimos haber empezado por la empatía para diseñar o realmente el empezar a pensar desde la productividad y desde el tener que resolver problemas es lo que nos está llevando hacia allá, pero bueno, o sea, finalmente creo que es un valor muy bueno y creo que es algo que se debe llevar al final de cuentas a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La empatía y especialmente nosotros también como servidores públicos, pues tratar de entender pues las necesidades que existen en la ciudad, que a veces pues es muy complicado porque son muchísimas, pero bueno, no perder pues la esperanza de que cada granito de arena que vamos poniendo desde cada ámbito, pues está sembrando pues estas ganas de hacer las cosas mejor, ¿no? Para terminar, me gustaría pues cerrar con una pregunta para ambas, que pues igual nos ayude como a cerrar esta reflexión. ¿Cómo sería una ciudad pensada desde la experiencia cotidiana de las mujeres, especialmente desde su experiencia como mujeres? ¿Cómo sería una ciudad pensada, pues ahora sí, como más para nosotras, que tal vez no sería específicamente para las mujeres, pero como esa experiencia pues nos puede llevar a ser una mejor ciudad para todos, ¿no? Cualquiera de las dos que guste empezar. Empiezan si quieren. Em, Me parece que no hay una imagen única para eso. O sea, creo que el resultado sería muy distinto dependiendo de a quién le preguntes, ¿no? O sea, yo sé que me estás preguntando a mí o nos estás preguntando a nosotras, pero no puedo dar una respuesta única a eso, ¿no? O sea, definitivamente me parece que el principal y más grande reto que tenemos en temas de género es la violencia de género, ¿no? Entonces, creo que no podríamos hablar otra vez de las ciudades y del espacio sin pensar en cómo podemos reducir esa violencia de género, ¿no? Creo que em, el que las dinámicas de poder cambiaran entre las personas y sobre todo entre hombres y mujeres en ese sentido, o sea, que pudiéramos tener masculinidades diversas que sean reconocidas y no censuradas, igual formas de ser mujer que no sean las hegemónicas o las que dicta el rol de género patriarcal, empezarían a poder tener unas relaciones más horizontales entre hombres y mujeres y el resto de géneros, ¿no? También, de manera que se manifiesten otra vez en el espacio, ¿no? O sea, no podemos pensar que podemos diseñar una ciudad sin cambiar, o incluyente, sin cambiar las dinámicas sociales que están produciendo esas inequidades actuales en la ciudad, ¿no? Entonces, yo partiría, pues, eso de pensar en otras formas de relacionarnos entre las personas, no solamente en términos de género, sino también en términos de clase, ¿no? Me parece que mientras el capital se siga acumulando en unos cuantos a costa del trabajo de la mayoría, va a ser imposible que podamos cambiar las dinámicas de la ciudad, ¿no? No podemos negar tampoco el factor económico que determina un montón de decisiones sobre la ciudad, ¿no? Hablaba Mónica del tema de los cuidados y también de los modos de transporte que no son el auto particular, ¿no? Si tuviéramos otra perspectiva sobre, pues más incluyente, más equitativa en la ciudad, también tomaríamos otras decisiones sobre las calles, sobre la localización de la vivienda, sobre el tipo de viviendas que construimos. Habría incluso, o sea, el Estado tendría que asumir ese rol que tiene para garantizar el bienestar social y los derechos a la movilidad y a la vivienda. Entonces, me parece que si no lo vemos desde esas dos perspectivas, o sea, es decir, una relación más horizontal, ¿no? De condiciones de igualdad entre los géneros que pueda reducir esas violencias de género que las mujeres viven no solo en el espacio público, sino particularmente en el espacio privado y de personas conocidas, normalmente sus parejas. Y por otra parte, estas dinámicas económicas que le dan forma a la ciudad en la toma de decisiones, en la inversión, en la localización de la vivienda, en la selección del transporte público, en el diseño de los espacios, no podríamos pensar en una mejor ciudad.
Entonces yo hablar, quizá mi respuesta sería pues atendiendo esas dos vertientes particulares. Muchas gracias, Sheila. Que sí, era un poco también lo que enfocabas tu presentación, de que son muchísimas las características que hay que considerar más allá de, bueno, el género, pero pues también incluso las discapacidades, el tema de cuidados, el trabajo y todas las dinámicas pues que al final de cuentas constituyen la ciudad. Bueno, te cedo la palabra, Mónica. Muchas gracias. Algo que yo también quería mencionar, que me encantó cómo empezó Shay con una percepción de la vida, en cuanto a cómo sus padres pues salían a laborar y ella se sentía, digo, yo me pasa lo mismo, yo tengo hijos y yo lo viví de alguna manera similar, pero esto me lleva a también a decir, bueno, para mí serían las ciudades muy distinto a si generáramos estas participaciones y se tomaran en cuenta, porque a veces siento que a los niños no los tomamos en cuenta porque son niños, ¿no? Y entonces las ciudades son violentas para ellos. Las violencias vienen de muchas maneras, o sea, antes yo me acuerdo en mi niñez, todos fuimos niños para empezar, entonces me parece como algo, y vamos hacia la vejez, espero, y una vejez larga, espero también, pero todos vamos a estar ahí o estuvimos ahí. Entonces, el hecho de que no se les tome en cuenta y solamente se aborden necesidades de una pequeña parte de la población, se me hace muy egocentrista, egoísta y todas esas palabras que vayan alrededor de eso. Y yo sí conozco a personas que dedican el diseño a enfocarse desde las perspectivas de los niños. Entonces, si involucráramos estas necesidades y las de los adultos mayores y las personas con discapacidad, creo que las ciudades abordarían a la mayoría, porque como también dice Sheila, es muy imposible atender necesidades particulares, pero si atendemos las más complejas, las menos complejas creo que también se incluirían. De hecho, ya hay muchas ciudades, y también lo discutí con Sheila hace poco, ya hay ciudades que están teniendo secretarías de los cuidados y están transformando estas ciudades en donde en espacios pequeños o cortos están tratando de abordar la mayoría de estas necesidades, pues para incluir a todos, ¿no? Que principalmente eso es lo que empieza a pasar en una ciudad tan violenta como la que vivimos, y lo digo en el sentido urbanístico. Es muy frustrante depender de un automóvil para moverte, no nada más por el tiempo que pasamos en él, y las personas que no tienen automóvil, el tiempo de fila para subirse a un transporte. O sea, la verdad es que ya es otra jornada laboral o inclusive hasta más largo que las jornadas laborales. Entonces, ¿en dónde están pasando estos cuidados también, no? También nos contaron una historia de una señora que los cuidados que ella tenía con su hijo eran a bordo de un transporte público. Entonces, este tejido social, cómo se está destejiendo por este tipo es que no sé ni cómo aterrizarlo, Shane, no sé si tú me puedas ayudar porque tú eres la buena, pero, o sea, ¿qué está pasando socialmente? ¿Cómo estamos produciendo las ciudades y estamos destrozando las personas que las habitan, ¿no? Porque pues ya no alcanzan, o sea, la señora entra a trabajar a cierta hora, tiene que llevar a su hijo o levantarlo a las 3 de la mañana para poder ella subirse a un transporte que le toma 4 horas, llegar a su trabajo, y ahí es donde conviven, y luego de regreso. Entonces, ¿qué tipo de ciudad estamos dejando? ¿Qué tipo de ciudad estamos haciendo? Y eso, como que yo voy más por el lado de las preguntas, más que las respuestas. Y yo creo que si todos nos preguntamos, es donde empieza a ponerse o visibilizar estas situaciones. Muchas gracias, Mónica. Pues sí, complementando un poco, es increíble cómo empezar la conversación sobre las mujeres en el espacio público nos deriva a muchísimos temas que incluso termina pues también visibilizando, creo que todavía se habla muy poco también, pero pues sobre el programa de ciudades amigables incluso que ve más la ciudad desde la perspectiva de adultos mayores. Entonces,
pues sí, son muchísimas como vertientes, pero pues justamente pues les agradecemos mucho porque justamente estos espacios pues son para esto, ¿no? Para visibilizar todas estas cuestiones y que pues así como tú te realizas todas estas preguntas, pues nosotros también nos empecemos a cuestionar porque solamente de esa manera podemos empezar a buscar respuestas, que es lo que necesitamos. Pues le cedo la palabra a Salma para hacer este Bueno, momento de... muchas gracias. Y pues sí, como dice Katia, todas estas pláticas, la verdad, nos van a dejar pensando todo el día o muchos días más. Y pues también para saber a dónde queremos ir personalmente, ¿no? También cómo nos vamos a desarrollar en estos próximos años dentro de nuestras ciudades o cómo en verdad las queremos. Pero muchas gracias y pues bueno, nos vemos próximamente en otras pláticas, en otros proyectos. Esperemos seguir coincidiendo y pues bueno, gracias a todos por conectarse y nos vemos el próximo mes, ya que hablemos nos vemos cada mes. Bye, nos vemos. Cuídense.